Bien, iniciamos. Antes que nada quiero agradecer al comité organizador su amable invitación para participar en esta plática. Ok, muchas gracias. Es un poquito más cómodo trabajar con este micrófono. Entonces, felicitar y agradecer al comité organizador por esta oportunidad. La neurología pediátrica, como mis colegas que me han precedido han platicado, es un mundo apasionante, es un mundo interesante y la verdad para la pediatría de primer contacto, no me dejarán mentir, es una de las principales causas de solicitud de atención en el aspecto diario del consultorio o del hospital en donde todos laboramos. Yo quisiera regresar al punto donde alguna vez debimos iniciar nuestro proceso de formación en la pediatría, que es la evaluación del desarrollo infantil o neurodesarrollo, que es la palabra que, como se nos ha señalado ahora, tratamos de aplicar. En diferentes países, en diferentes textos, hablamos de desarrollo psicomotor, de neurodesarrollo y a veces de manera indistinta. Hoy, para fines de clasificación, neurodesarrollo tiene una connotación importante o especial, pero en todo caso es el seguimiento que nosotros vamos a dar a los primeros meses y años de vida. Y es que es una etapa maravillosa el aspecto del crecimiento humano. Los niños de alguna forma tienen un proceso que en la mayoría de las ocasiones es prácticamente automático. Hay que cuidarlos, hay que alimentarlos, hay que quererlos mucho y ese cerebro pasa en muy poco tiempo de un pequeño que está indefenso y dependiente de todos nosotros a un niño que es capaz de ser parcialmente independiente en muchos de los aspectos de la vida diaria. Pero la historia comienza muy temprano. Hay mucho debate de cuándo debe de comenzar la historia del desarrollo, pero sin lugar a dudas esto es un asunto que depende para nosotros los pediatras desde la etapa prenatal. Y en todo caso no es cuestión solamente de crecimiento, porque un bebé puede estar dentro del vientre de su mamá ganando forma, peso, talla, pero no necesariamente cuando hablamos del aspecto neurológico nos ubicamos solamente al contexto del crecimiento y del peso en cuanto a volumen. Nosotros hablamos de lo que pasa en el cerebro en los primeros meses de la gestación, desde la etapa embrionaria. Y es una serie de cambios constantes desde estos momentos donde el pequeño embrión apenas tiene una semillita que va a ser el cerebro y cómo en poco tiempo, vean ustedes cómo 40 días, 50 días, 100 días empieza a tomar forma lo que en un futuro va a ser ese cerebro. Pero hay una parte importante en estos dibujos esquemáticos. Si se dan cuenta, la forma del cerebro en algún momento dado de la gestación está prácticamente parecida a lo que va a suceder en el futuro, pero está liso, no tiene circunvoluciones todavía no hay mucha integración de las estructuras y como en los últimos meses de la gestación empieza a tomar forma para que aparentemente al nacer el niño tiene un órgano de alguna manera ya terminado, pero desde el punto de vista superficial, anatómico. Al interior hay muchas cosas que van a suceder durante este proceso y en los siguientes meses de vida extrauterina. Ahora, hay muchos insumos, por llamarlos de alguna forma, que se requieren para que este proceso se dé en forma correcta y adecuada. Por supuesto, los aspectos genéticos son la parte importante. El diseño genético de las células es quienes nos permiten lograr lo que en algún momento dado va a ser este ser humano. Pero hay factores hormonales, hay aspectos de estimulación y por supuesto todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que hoy está en boga la parte nutricional. Y la parte nutricional de la madre juega un papel muy importante, pero por supuesto cuando ese niño nace, todos los aspectos del desarrollo, la alimentación al seno materno y todo lo que tiene que ver con los procesos nutricionales va a dar lugar a una buena integración de lo que nosotros buscamos. En este caso, estas neuronas, estas pequeñas neuronas van a generar mucha sinapsis, va a haber mielinización y muchos procesos que van a reflejarse a través de los logros que vamos a buscar intencionalmente en los primeros meses y años de la vida. Fíjense cómo en un recién nacido, aunque de alguna manera les decía ya está pequeñito, pero en su lugar el cerebro después de todas estas 40 semanas de cambio, hay al interior necesidad de muchas conexiones, de muchos circuitos, de muchos procesos que se dan y es en ese sentido que nosotros en los primeros 24 meses de vida, que ha sido parte del título de esta charla, los primeros 2 años de vida, vamos a conseguir una serie de conexiones neuronales y sobre todo procesos de mielinización que se van a reflejar, insisto, en habilidades. Ahora,
Hay muchas cosas que se pueden entrometer o se pueden mezclar en esta etapa del desarrollo y que comprometen sin lugar a duda estos procesos que les decía se dan de alguna manera en forma automática. Tal manera que tenemos que estar muy atentos para que todo se dé en la forma correcta que todos quisiéramos. Vean ustedes cómo, por otro lado, los bebés cuando acaban de nacer, pues no son todos iguales, no son productos de una máquina, no son robots, no son programas de computadora. Es decir, no hay dos iguales. A pesar de que tenemos parámetros perfectamente definidos que esperar en el proceso de evaluación y del seguimiento de nuestra consulta del primer año de vida, puede haber factores a considerar siempre en la genética. Por ejemplo, papás bajitos no pueden esperar que tengan un niño muy grande, o papás muy grandes no van a esperar que tengan niños bajitos, o papás morenos no podemos tener hijos con ojos azules, etcétera. La genética, sin lugar a dudas, es un lugar importante, pero el ambiente, el estado nutricional, y cada vez vamos a hablar más de esto en los próximos años y en los siguientes simposios, van a jugar un papel fundamental en la adquisición y en el logro de todos los procesos del desarrollo infantil. Y aquí hay dos elementos que a partir de aquí vamos a empezar a diferenciar. Nosotros sabemos, y vamos a repasar en los próximos minutos, que de alguna manera hay parámetros para poder esperar de un desarrollo aceptable. Pero cuando no se logran, entonces hablaremos de un retraso en la adquisición de habilidades o de un retraso psicomotor. Sin embargo, es importante este término que intencionalmente puse en otro color, porque una cosa es un bebé, un niño, que no va logrando a tiempo sus habilidades. Es decir, me tardé en sentarme, pero ya lo logré. Tengo 10 meses y apenas voy, pero bueno, ya lo logré. Y debo caminar al año y a lo mejor tengo 18 meses y apenas, pero ya lo logré. Ese niño se está tardando en adquirir, pero lo está consiguiendo. Sin embargo, aquel niño que ha logrado un cierto estándar de desarrollo y de pronto se detiene y de pronto empieza a perder habilidades, a veces se puede confundir con retraso psicomotor, pero no es así. La regresión psicomotora nos habla de algo que está mal en el cerebro y que es un proceso que está generando progresión de alguna patología que tenemos que estar muy atentos. Hay algunos ejemplos alrededor de esto, sin embargo es muy importante, sobre todo en los primeros meses de vida, que podamos generar esta diferencia. Miren, en los factores de riesgo, sin lugar a dudas hay una lista amplia que tenemos que considerar y creo que todos los pediatras sabemos perfectamente bien lo que es hacer una historia clínica básica en el consultorio o en el hospital. Cuando vamos a evaluar un niño, necesariamente sabemos por dónde empezar y cómo hacerlo, pero por alguna razón a veces nos gusta mucho enfocar solamente a la patología perinatal. Y lo primero que preguntamos es, ¿se puso moradito cuando nació o no se puso moradito cuando nació? Como que a fuerza queremos obtener cualquier patología a partir de la hipoxia neonatal. Y hay muchos otros factores que a veces de alguna forma tenemos que insistir. Porque yo he visto cantidad de estudiantes o de residentes cuando hacemos la historia clínica que le preguntan a la mamá, pero ¿verdad que se puso morado? Y empiezan a dirigir, ¿verdad que los labios estaban morados? Y resulta que el aire acondicionado estaba lo más frío del mundo y pobre criatura ya está cianótica y le pusieron un Apgar de 6. Y a partir de ahí todo lo malo que le pasa en la vida es hipoxia neonatal. Bueno, no. Creo que tenemos que ser prudentes para poder interpretar esto porque de alguna manera pues todos estos elementos hay que considerarlos para poder interpretarlo. Miren, hay muchas escalas, pero quizá uno de los clásicos, de hecho esto es algo muy viejo, es del 96, Bailey, nos dejaba la pauta de cómo había elementos importantes a diferenciar dentro del neurodesarrollo. Y vean ustedes cómo él señalaba, por ejemplo, que el control emocional era en los primeros 2 meses, los aspectos visuales podían llevar los primeros 6 meses de vida, el apego social, desde que nacen hasta los 2 años y yo diría hasta los 18 años. Hay adolescentes de 17 años que están pegados a su mami y todavía quieren un apapacho de repente, pero bueno, eso es apego social. El vocabulario es fundamental en los primeros 3 años de vida y bueno, hago un paréntesis, por eso es la importancia de la detección oportuna, porque la detección oportuna nos lleva necesariamente a la intervención oportuna, porque si yo tengo un niño que no habla a los 4 años de edad, pues la respuesta no es, no te preocupes, ya hablará, mira, tu tío habló hasta los 8 años. Pues sí, pero el tío no salió de un taller mecánico y yo quiero que tú seas pediatra. Entonces, la intervención temprana es importante que se haga porque hay razones. Este desarrollo de la sinapsis en la comunicación se da en los primeros años de la vida.
Un segundo idioma se puede facilitar mucho en los primeros 10 años de vida, la lógica matemática en los primeros 4, la música en los primeros 3 a 10 años de vida, y de ahí podríamos seguir con ejemplos. Pero en todo caso, esto es algo que se planteaba de cómo las diferentes etapas de la vida pueden generar áreas de oportunidad de intervención para mejorar la función del desarrollo que ese cerebro va a proveer. Y bueno, quizás si pudiéramos enfocarlo desde un punto de vista meramente esquemático, solamente esquemático, como un resumen visual en los primeros 12 meses, esto es lo que tenemos que buscar. Son quizás las piedras angulares del desarrollo, que en todo caso los papás lo conocen o las abuelas lo conocen. Las abuelas son casi pediatras en muchas ocasiones y saben de esto. Y a veces las abuelas son las que dicen, oye, este niño no se sienta, o este niño no me sonríe. Háganle caso, por favor, cuando las abuelas levanten la mano y digan, esto no está bien. Porque a veces los papás, con el afán de proteger o querer mucho a sus hijos, dicen, no, es que es muy inteligente mi bebé, tiene 6 meses, pero es bien inteligente, ya sabe sumar. Bueno, no es posible y no somos objetivos, pero de pronto es importante recordarlo. Acuérdense entonces, los reflejos primitivos siempre asociarlos con la etapa neonatal, y eso es importante, están presentes, pero deben desaparecer. Por ejemplo, la respuesta plantar, la respuesta de prensión palmar o plantar deben ir desapareciendo porque son un buen indicio del tono muscular que tiene que regularse en los primeros meses de vida. Su cabecita o el equilibrio o sostén de cuello tiene que estar resuelta entre 2 y 3 meses de vida. A partir de ahí perfeccionar esta función con el enderezamiento óptico. Ahorita veremos algunas fotografías. Debemos lograr la posición sedente equilibrada entre 6 y 7 meses. Luego, extensión protectora. En 4 puntos a los 9 meses, su gateo idealmente en esta etapa de la vida, y ustedes saben que tenemos que fomentar los pediatras el gateo. No debemos permitir el uso de andadores o andaderas, no sé cómo dicen aquí en Dominicana, pero los carritos en los que se pasean los niños y que luego se caen de las escaleras y que bueno, son causa de accidentes y frenan mucho el proceso del desarrollo infantil. Hay que fomentar este gateo y buscar que, aunque no todos son iguales, alrededor de los 12 meses estén preparados o listos para empezar a caminar de manera independiente. Y esto entonces lo vemos de manera esquemática. Este es el viaje apasionante de los primeros 12 meses de vida de nuestros bebés, y que la responsabilidad como pediatras es de alguna forma asegurarnos de que estén cumpliendo estos objetivos, porque el control de niño sano debe ser mensual en los primeros meses y más si es necesario, pero no debemos limitarnos solamente al hecho de pesarlos, de medirlos, de asegurarnos de sus vacunas, lo cual es fundamental y es muy importante, pero debemos tener la oportunidad, porque el pediatra, de aprovechar la oportunidad, porque el pediatra es el que va vigilando todo este proceso. En esta etapa no van al neurólogo pediatra prácticamente a revisión del neurodesarrollo, van con el pediatra. Y fíjense una cosa importante, a veces el pediatra se hace cómplice de los papás, porque yo he visto bebés que tienen 11 meses y no se sientan y la respuesta es que está gordito. Déjalo, está gordito, pues ¿cómo quieres que se siente? Está gordo. Entonces nosotros tenemos que tener claro que independientemente del peso, debe de haber parámetros que vamos a vigilar. Bueno, ¿qué debemos hacer? Les voy a pasar rápidamente porque en 20 minutos es muy difícil poder lograr todo este apasionante viaje del que les hablo, pero vamos a recordar que en los primeros 28 días estas son nuestras metas. Las metas son, bueno, yace el bebé en una actitud de flexión, es una postura de reposo, mueve su cabecita de un lado a otro, pero no hay control, de tal suerte que si yo lo levanto, la cabeza se cae en suspensión ventral. De pronto puede fijar la mirada en forma inconstante a un objeto luminoso o alguna cosa por ahí, pero no está fijando la vista propiamente todavía en esta etapa. Y aquí hay una maniobra que ustedes conocen perfectamente bien, que se llama la maniobra de los ojos de la muñeca. ¿Se acuerdan esas muñecas viejas, las que jugaban con esas cosas que se llamaban muñecas hace muchos años, antes de las Barbies? El muñeco se movía para un lado y el ojo se quedaba para el otro. Estaba así medio de miedo, pero bueno, con eso jugaban las niñas antes. Entonces, a los bebés los cargamos y los movemos, y como no fijan la mirada, se puede quedar hacia el lado contrario, y eso es completamente normal. Pero eso es importante, la respuesta de Moro activa,
el reflejo de la marcha y el escalón. Por supuesto no caminan, no suben escaleras, pero si los suspendemos de forma vertical y estimulamos la parte del pie, ¿se acuerdan? En respuesta como que va a dar un paso, y eso es algo perfectamente normal que tenemos que buscar. Por supuesto, los más conocidos como prensión, succión, búsqueda, que son los reflejos primitivos, 28 días de vida. Deben ir desapareciendo, insisto en esto. Aquí lo importante no es que los tengan, sino que desaparezcan, porque eso es parte de la evolución natural. Aquí vemos lo que ustedes conocen, reflejo de prensión, quizá algunos dibujos del libro de Adams, reflejo de la marcha, que es esto, y el reflejo del gateo, que no es que propiamente pueda gatear, porque a veces cuando les preguntamos a los papás, ¿y cuándo caminó su niño? A los 3 meses, doctor, ya caminaba. Bueno, eso no es suficiente. Al mes de edad, rápidamente este viaje nos lleva a cambios muy rápidos. Piernas más extendidas, levanta la barbilla, mueve su cabecita el bebé, mantiene momentáneamente la cabeza a nivel del plano del cuerpo, pero todavía no logra un sostén cefálico adecuado, una suspensión ventral, sentarse, se cae la cabeza, por supuesto, no lo hagan mucho. Mira a las personas, sigue un objeto en movimiento. Aquí empieza a afinar un poquito el aspecto del desarrollo visual. Los movimientos corporales, según la voz de los que los rodean en contacto social, es la parte primitiva del contacto social que aparece el primer mes de vida, y esto es muy interesante y hay que fomentarlo. Llegamos a los 2 meses y su cabecita empieza a tener más fuerza, la levanta un poco más. Al suspenderlo ventralmente, ahora sí ya logra sostenerla en un plano del cuerpo. Al sentarlo igual y se va para adelante un poquito la cabeza, es normal, hay que tener paciencia en esto, y sigue durante o por 180 grados un objeto móvil. Sonríe, aparece contacto social, le llaman la atención las voces y los arrullos. Y fíjense cómo esos arrullos de antes eran estimulación temprana y no había que pagar terapias de estimulación temprana. Los arrullaban, los paseaban, les cantaban, los apapachaban. Esos bebés iban a sesiones de estimulación temprana y no tenían que ir al neurogym o a cosas por ahí que de pronto hoy aparecen en todos los sitios. 3 meses de vida, levanta la cabeza y el tórax. Es interesante esta parte, brazos extendidos, logra mantenerlo por encima del plano de su cuerpo, se inclina hacia adelante, aún sin tomar objetos, pero ya se interesa por juguetes, domina mucho mejor el control de su cabecita y la espalda todavía está encorvada. Por supuesto, nos damos cuenta en este momento que le gusta mucho el contacto social. 4 meses, fíjense, parece que es un mundo de tiempo y apenas vamos en 16 semanas, en 4 meses, y todo lo que está sucediendo, y esto es consecuencia de la maravilla del desarrollo y por supuesto de la maravilla del cerebro que está en constante cambio. Levanta la cabeza y el tórax, extiende las piernas, sus manitas están en línea media, toma objetos y por primera vez se los intenta llevar a la boca. Eso es interesante y hay que buscarlo y preguntarlo. Al sentarlo adelanta la cabeza, le gusta estar ya un poco más sentado, por supuesto todavía requiere apoyo, no logra un apoyo independiente, pero empieza a descubrir el mundo en una postura que no conocía, y cuando se le pone de pie, empuja con una pierna como si quisiera descubrir más rápidamente esa posición. Su sonrisa es más vigorosa, se disgusta si se interrumpe el contacto social, y la comida aparentemente le empieza a llamar la atención, aunque son más los olores y los colores y las texturas. No es que no le guste el bufete que le da su mamá en la mañana en el almuerzo. Bueno, muy bien. Llegamos a los 6 o 7 meses, ya aquí la parte más importante de esta etapa de la vida es el control del tronco. Un bebito en este momento es capaz de sentarse sobre una superficie sólida con poco o nulo apoyo y no se debe de caer. El control de su tronco debe ser adecuado en este momento y la parte social empieza a avanzar de manera muy significativa en esta etapa de la vida. Vean cómo esto inmediatamente refleja habilidades, y esta fotografía me gusta mucho porque además de además de lo que les comento, tenemos la parte visual de su carita, como el aspecto social, cómo se ve que es un bebé que está disfrutando su neurodesarrollo en este momento y de alguna manera es parte de nuestra responsabilidad. 10 meses de vida. Al estar sentado se incorpora solo, espalda erguida, tendencia a ponerse de pie, y aquí es importante la posición vertical. Intenta levantar juguetes caídos,
aparecen sonidos y aquí empieza el pleito de mamá o papá. ¿Quién dijo primero, mamá o papá? Y el niño un día se le ocurrió decir, mamá, ya ves, dijo mamá, me quiere más a mí que a ti. O un día se le ocurre juntar los labios y parece papá, y dijo, ya ves, ya dijo papá. Bueno, no dijo ni mamá ni dijo papá porque no sabe qué significa, pero es parte del juego de la vida. Responde cuando se le llama por su nombre, esto sí es importante, juega con las manos, las palmas y ya nos dice adiós o una serie de cosas interesantes por ahí. Ya llegamos al año de vida y tengo 5 minutos para llegar a los 2 años, así es de que lo bueno es que aquí va mucho más rápido de lo que debe de ser. Pero bueno, ya saben, al año queremos que el niño camine y si no camina solo, pronto lo va a lograr. A veces es cuestión nada más de paciencia y de estimularlo. De pronto agarran una pequeña silla que no pesa y empiezan a caminar por toda la sala, pero lo pueden hacer. Y a veces agarran la mano de su osito de peluche y si agarran la mano del osito caminan y si no traen al osito se caen. Bueno, el osito no lo va a sostener, pero es un poquito ya de la confianza de la que nosotros podemos lograr como factores de estimulación para que esto funcione perfectamente bien. Aparecen palabras ya monosílabas, estructuradas. Vamos más rápido, por supuesto, ya llegamos a 15 meses. Fíjense cómo empieza a trepar escaleras, hace torres de 2 cubos. Aquí la coordinación es fundamental evaluarla en este momento. Sigue dando órdenes simples. Indica lo que desea señalándolo y ahora sí, siempre ha querido mucho a sus papás, pero es por primera vez que es capaz de demostrarlo con un abrazo y de diferentes maneras. 18 meses, 1 año y medio, corre torpemente, pero lo intenta. Se sienta en una silla bajita, sube escalones con ayuda, apila 3 cubos, empieza a ser muy hábil en este proceso de la psicomotricidad. Su comunicación va a ir rapidísimo. Vean cómo de 10 palabras a los 18 meses, cuando tenga 24 meses o 2 años, tiene que decir 40 bisílabos bien dichos. Si no tiene 40 bisílabos a los 2 años, aguas, vigilemos y no empecemos a buscar justificaciones porque de pronto retrasamos la intervención del lenguaje. 2 años llegamos rápidamente, corre, sube y baja escaleras, 1 cada vez, abre las puertas, trepa por los muebles. La psicomotricidad tiene muchas capacidades, maneja bien la cuchara, fíjense cómo empieza a ser independiente este bebé en tan poco tiempo, logra vestirse con apoyo o ayuda a vestirse o se interesa por diferentes aspectos de la vida diaria y esto es una parte fundamental de lo que tenemos que seguir. 30 meses, un poquito más de los 2 años, ya salta, mejoró mucho la psicomotricidad y vean cómo se va integrando cada vez más a los diferentes procesos. Bien. Hay muchas formas para evaluar esto. En México por ahí hay un manual donde está el proceso de evaluación. A propósito, está a disposición de todos ustedes en la página de la Secretaría de Salud del país, de México, y eso no está limitado al país, lo pueden bajar de ahí, les paso por ahí la liga si la consideran necesario, pero está en el Sistema Mexicano de Salud y ese manual se puede obtener fácilmente de ahí. Estoy seguro que puede ser de mucha utilidad como guía. Este es un esquema de cómo se interpreta ese manual. Les voy a dejar la liga para que todos puedan obtenerlo y de alguna manera sea de utilidad en su práctica diaria. Y lo más importante, ya voy a terminar la plática diciendo que no solo es cuestión de estar atentos a lo que está bien, por supuesto que es nuestra pasión y por supuesto que vamos a estar siempre listos a que esto suceda, pero nuestro trabajo como pediatras es detectar a tiempo lo que no está bien. Y tenemos que estar conscientes y no significa exagerar cuando algo no va bien y decimos, oye, cuidado, no busquemos soluciones o respuestas fáciles que los papás quieren escuchar. Ellos quieren escuchar que todo está bien. Y podemos decirle que sí la mayor parte de las veces cuando estemos convencidos de eso, pero no por el temor de quedar bien con los papás les vayamos a decir, ahí déjalo para después, porque perdemos estas grandes oportunidades de trabajo y de pronto tenemos niños con espectro autista que diagnosticamos a los 8 años cuando claramente desde los 12 meses veíamos que no tenían contacto visual y una serie de cambios por ahí. Entonces es muy importante y es nuestra responsabilidad. Ese es mi correo electrónico, quien esté interesado puedo estar en comunicación con ustedes y enviarles lo que necesiten. Muchas gracias por la oportunidad.